Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la mente de Frederick W. Taylor. Un personaje clave. Exacto, un personaje que quizás no le suene familiar, Ajá. pero que ha influido profundamente en cómo trabajamos hoy en día. Imagínense el mundo a principios del siglo XX. La revolución industrial. Sí, en pleno apogeo, fábricas que crecen a un ritmo desenfrenado. Un verdadero caos. Un caos. La gestión del trabajo era un verdadero caos. Y es donde entra Taylor. Con una idea, Con una idea revolucionaria. revolucionaria, sí. Aplicar la ciencia a la administración. Increíble, ¿verdad? Suena un poco extraño, ¿no? Un poco, sí. Pero agárrense, porque lo que logró este hombre sigue teniendo impacto en nuestras vidas laborales hoy en día. Efectivamente. Taylor no solo fue testigo de esa transformación industrial, sino que buscó, digamos, domarla, Optimizarla. optimizarla, Bien. sí. Imagínense el panorama. La escuela clásica de la administración emergiendo como respuesta a los desafíos de la época, Claro. buscando principios universales para una gestión más eficiente. Y dentro de esta escuela, Taylor destaca, ¿no? Con su administración científica, Exacto. proponiendo algo radical, Guay. el estudio sistemático del trabajo. Ya no basado en la intuición o la experiencia. No, basado en el análisis científico de cada tarea. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Taylor no se quedaba en la teoría, No, para nada. iba al grano. Tomemos el famoso caso de la Bethlehem Steel Company. Observó a los trabajadores paleando carbón Ajá. y se obsesionó con cada detalle. La postura, el tipo de pala, los movimientos, hasta midió el tiempo de cada pausa. Lo que descubrió fue revelador. Increíble. Encontró movimientos innecesarios, tiempos muertos, ineficiencias que nadie había notado. Claro. Diseñó una pala específica para cada material, estandarizó la técnica. Hacer compagina. Logró un aumento asombroso en la productividad. Asombroso. Y esto es solo la punta del iceberg. Claro. Taylor aplicó sus principios a diversas industrias, sentando las bases para la producción en masa que dominaría el siglo XX. Increíble, ¿verdad? Pero vayamos al meollo del asunto. ¿Cuáles eran esos principios revolucionarios que Taylor proponía? Bueno, Taylor lo resumió en 4 principios fundamentales. Primero, la selección científica del personal. Asignar a cada persona la tarea para la que está mejor capacitada, considerando sus habilidades y aptitudes. O sea, no era solo cuestión de fuerza bruta. No, se buscaba la persona idónea para cada labor. Segundo, la capacitación sistemática, estandarizando los métodos de trabajo para que todos sigan el procedimiento más eficiente. Es decir, no solo se trataba de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente, ¿verdad? Exactamente. Y los 2 principios restantes complementan esta visión. El tercero es la supervisión funcional, donde los trabajadores están bajo la dirección de supervisores especializados en áreas concretas, Tiene sentido. permitiendo una mayor especialización y un mejor control técnico. Y finalmente, la división del trabajo y la cooperación entre trabajadores y gerentes. Taylor creía en una relación colaborativa donde los gerentes diseñaban los métodos más eficientes y los trabajadores los ejecutaban siguiendo los estándares establecidos. O sea, un trabajo en equipo, ¿no? En esencia, sí, un equipo bien coordinado. Estos principios, en su época, fueron una verdadera revolución. Sin duda, un cambio de paradigma. Pero, ¿cómo se traducen en la realidad laboral que conocemos hoy en día? ¿Cuál fue su verdadero impacto? Sin duda, el impacto más evidente fue el aumento de la eficiencia. Claro. La aplicación de esos principios permitió un aumento considerable en la productividad, una reducción de costos y la creación de modelos estandarizados que aún se usan en la actualidad. Pensemos en la especialización de roles, los programas de entrenamiento o la idea de que el salario se basen en el rendimiento. Interesante. Todo esto tiene sus raíces en la administración científica. Es cierto. Pero imagino que un enfoque tan radical también tuvo sus detractores, ¿no? Por supuesto. Y aquí es donde la historia de Taylor se vuelve aún más interesante. A ver. Algunos criticaron su visión mecanicista del trabajo, argumentando que deshumanizaba a los trabajadores al tratarlos como máquinas, Claro. enfocándose solo en la eficiencia y dejando de lado sus necesidades emocionales y sociales. Un punto válido, sin duda. Taylor estaba tan enfocado en la optimización del trabajo que quizás no previó las posibles consecuencias negativas para el bienestar de los trabajadores. Exactamente. Y esta crítica en parte dio lugar a la aparición de nuevas escuelas de pensamiento en la administración, como la Escuela de las Relaciones Humanas, que buscaban complementar la eficiencia con el bienestar de los empleados. O sea, un enfoque más humano. Más humano, sí. Pero eso lo exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Interesante. Entonces, si bien Taylor revolucionó la forma en que trabajamos, también abrió la puerta a un debate sobre cómo equilibrar la eficiencia con el lado humano de las organizaciones. De hecho, los invitó a reflexionar. En sus trabajos,
¿Ven reflejados algunos de estos principios de Taylor? Retomemos nuestra conversación sobre Taylor y su impacto en el mundo laboral actual. A primera vista, la revolución industrial podría parecer un capítulo lejano, pero sus ecos resuenan con fuerza en cómo organizamos el trabajo, incluso en la era digital. Es cierto. A veces damos por sentado conceptos como la especialización de roles, los programas de entrenamiento, o la idea de que el sueldo se base en el rendimiento. Pero todas estas prácticas tan comunes hoy en día hunden sus raíces en la administración científica de Taylor. Exacto. A pesar de las críticas, Taylor sentó las bases de la gestión moderna. La búsqueda de la eficiencia, la estandarización de procesos, la medición del desempeño. Todos estos elementos son pilares en muchísimos sectores. Y si bien Taylor es a veces criticado por su visión mecanicista del trabajo, también es cierto que sus principios buscaban, al menos en teoría, aliviar la carga física de los trabajadores, eliminando movimientos innecesarios y optimizando las herramientas. Es importante tener en cuenta el contexto en el que Taylor desarrolló sus ideas. La tecnología era rudimentaria, la mayoría de los trabajos eran manuales y repetitivos, y la preocupación por el bienestar del trabajador no estaba tan desarrollada como ahora. Justamente. Por eso es tan interesante analizar cómo los principios de Taylor se reinterpretan en el contexto actual. Por ejemplo, la automatización de tareas impulsada por inteligencia artificial puede verse como una continuación de esa búsqueda de la eficiencia que Taylor inició. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pensaría Taylor de la automatización? ¿La vería como una aliada para liberar a los trabajadores de tareas repetitivas y peligrosas o como una amenaza para el empleo? Es una pregunta intrigante. Por un lado, Taylor buscaba la máxima eficiencia y la automatización lleva esa idea a un nuevo nivel. Por otro lado, también estaba preocupado por la productividad del trabajador, y la automatización masiva podría desplazar a grandes sectores de la fuerza laboral. Exacto. Y aquí es donde la visión de Taylor se queda corta. Si bien se preocupó por optimizar el trabajo en sí, no anticipó los posibles efectos sociales de la automatización a gran escala. Cierto. Y este es un debate que sigue vigente en la actualidad. ¿Cómo podemos aprovechar los beneficios de la automatización sin dejar a nadie atrás? ¿Cómo redefinimos el trabajo en la era de las máquinas inteligentes? Son preguntas complejas que requieren una mirada holística. No basta con replicar los principios de Taylor en un nuevo contexto tecnológico. Es necesario ir más allá considerando las implicaciones sociales, éticas y económicas de la automatización. Y hablando de ir más allá, es importante recordar que la eficiencia, si bien es crucial, no puede ser el único objetivo. La calidad del trabajo, la satisfacción del trabajador, el impacto ambiental, son factores que también deben tenerse en cuenta. Absolutamente. La búsqueda de la eficiencia debe estar al servicio del bienestar humano, no al revés. Y aquí es donde las ideas de Taylor necesitan ser revisadas y actualizadas. Recordamos que tras la administración científica surgieron otras escuelas de pensamiento, como la Escuela de las Relaciones Humanas, que ponían el foco en la importancia del factor humano en la productividad. Es decir, se empezó a comprender que los trabajadores no son meros engranajes de una máquina, sino individuos con necesidades emocionales y sociales que influyen en su desempeño. Precisamente. Y este cambio de enfoque nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Cómo podemos conciliar la eficiencia que Taylor tanto buscaba con la necesidad de crear un entorno laboral que sea humano y gratificante? Es un desafío para las organizaciones de hoy en día. Y para profundizar en este tema en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos cómo las ideas de Taylor se han adaptado y reinterpretado en diferentes contextos a lo largo del tiempo. Retomando nuestra conversación sobre Taylor y su legado, me parece fascinante cómo la administración científica, a pesar de sus controversias, no fue un punto final, sino un punto de partida. Sí, como que abrió un camino. Exacto. A partir de sus ideas sobre eficiencia y estandarización, surgieron nuevas escuelas de pensamiento que enriquecieron y en algunos casos desafiaron la visión de Taylor. Como por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la Escuela de las Relaciones Humanas, que surgió en la década de 1930. Puso el foco en la importancia del factor humano en la productividad, a diferencia de la visión mecanicista de Taylor. Esta escuela destacaba la importancia de las relaciones interpersonales, la motivación y el liderazgo. Es decir, se empezó a comprender que los trabajadores no eran meros engranajes de una máquina, No. sino individuos con necesidades emocionales y sociales que influían directamente en su desempeño. Un giro bastante radical, ¿no? Sí, sin duda. Figuras como Elton Mayo y Mary Parker Follett realizaron investigaciones que demostraron la importancia de factores como la comunicación, el trabajo en equipo y el reconocimiento para aumentar la satisfacción y la productividad de los empleados. Se empezó a valorar el impacto del ambiente laboral en el rendimiento. Y no podemos olvidar la escuela de la contingencia.
Esta escuela, que se desarrolló en la década de 1960, cuestionó la idea de que existían principios universales de administración, algo que Taylor defendía con firmeza. Efectivamente, la escuela de contingencia argumentó que la mejor forma de gestionar una organización dependía de las circunstancias específicas como el tipo de industria, la tecnología disponible y el entorno externo. O sea, no hay una receta única para el éxito. No, no para nada. Lo que funciona en una empresa puede no funcionar en otra sucinta. Suena bastante lógico, ¿verdad? Absolutamente, esta escuela puso énfasis en la flexibilidad y la adaptación a los cambios, reconociendo que las organizaciones son sistemas complejos que interactúan constantemente con su entorno. Es increíble cómo la administración ha evolucionado desde los principios de Taylor. Hasta la actualidad hemos pasado de la búsqueda de la eficiencia a la comprensión de la complejidad humana y la necesidad de adaptación al cambio. Un largo camino, sin duda. Un largo camino, sí. Y este viaje continúa. En la actualidad nos enfrentamos a nuevos desafíos como la globalización, la digitalización y la creciente importancia de la sostenibilidad, desafíos que requieren nuevas formas de pensar y gestionar las organizaciones. Exacto. Y ante estos nuevos retos, ¿cuál dirías que es la clave para una gestión exitosa? Bueno, en mi opinión, la clave está en integrar lo mejor de cada escuela de pensamiento, adaptándolo a las necesidades del presente. La eficiencia sigue siendo importante, pero no a expensas del bienestar de los empleados o del medio ambiente. Es un equilibrio delicado, pero esencial. Totalmente de acuerdo. Y para lograr ese equilibrio necesitamos líderes que comprendan la complejidad del mundo actual, que sean capaces de inspirar y motivar a sus equipos y que estén comprometidos con la creación de un futuro más sostenible y equitativo. Sin duda, el legado de Taylor, con sus luces y sombras, nos recuerda la importancia de la innovación, la eficiencia y la búsqueda constante de mejores formas de trabajar. Pero también nos invita a reflexionar sobre el papel del ser humano en la organización y la responsabilidad que tenemos como líderes de crear un entorno laboral que sea a la vez productivo y humano. Una reflexión muy valiosa para cerrar nuestro deep dive sobre Frederick W. Taylor y su impacto en el mundo laboral. Espero que este viaje haya sido tan revelador para ustedes como lo ha sido para mí. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la administración es una disciplina en constante evolución y que siempre hay algo nuevo que aprender. Les invitamos a seguir explorando, investigando y cuestionando las ideas establecidas para construir un futuro laboral más justo, eficiente y sostenible.